En este trabajo hablaremos de la utilidad de los marcos referenciales en la investigación cualitativa. Es un trabajo hecho para el doctorado en tecnología e innovación de la educación. Empezaremos definiendo qué son los marcos referenciales, cómo se conceptualizan, saber qué son los marcos, cuál es su uso, cómo se utilizan. Hay dos maneras de conceptualizarlos, como paradigma, que habla de cómo ver los fenómenos, y otra que se le considera como acercamiento a la realidad subjetiva. Existen dos tipos de marcos referenciales, conocido como el constructivista y los interpretativos. En los marcos constructivistas encontramos lo que son los conceptos básicos, donde se reside en que el conocimiento se construye a partir del individuo, es decir, son creados por la mente y no precisamente tienen que ser descubiertos. Pero, ¿qué son los marcos referenciales desde el punto de vista constructivista? Aquí se nos plantea que los marcos constructivistas es el concepto básico en el que reside el conocimiento, se construye a partir del individuo, es decir, son creados por la mente y no por descubrimiento. Es decir, tenemos que saber que lo que ha llevado muchas veces a profundizar en este tipo de marco de investigación o de referencia, pues ha sido la necesidad de solucionar algún problema que el hombre como tal se le presenta. Por otro lado, existen variantes en el marco constructivista. Una de ellas es la teoría crítica, que cuestiona el positivismo de Augusto Comte y el marxismo. Asimismo, podemos señalar que existen variantes en el marco constructivista. Una de ellas es el de la teoría crítica, que cuestiona el positivismo de Augusto Comte y el marxismo. Esta teoría crítica permite ver el mundo de manera diferente, con perspectiva de forma lógica, creativa e interpretativa. Por sus implicaciones pueden ser muchas, están desde el ámbito educativo, la parte de medios de comunicación, la democracia, la tolerancia. De otra forma, es una perspectiva de ver el mundo bajo un enfoque de pensamiento lógico, creativo e introspectivo. De los temas más comunes de la teoría crítica son las instituciones sociales, las transformaciones que ésta pueden sufrir o tener en diferentes variantes, la lucha de las clases sociales. Por ejemplo, lo que aquí mostramos es ocasiones como la enajenación, esos problemas históricos que han predominado mucho en el ámbito de la misma sociedad, o puede ser también para el análisis científico de estas instituciones. Dentro del marco constructivista podemos encontrarnos, está el propio marco del constructivismo, no visto precisamente como una teoría psicopedagógica, como se maneja, como la conocemos normalmente a partir de Piaget. Su mayor uso ciertamente ha sido en el área de la investigación educativa, pero este concepto implica que el conocimiento se construye a partir de la dualidad del individuo, de la sociedad,
mayormente implica un tipo de investigación en el que se comparan y se adaptan las situaciones que se puedan presentar en un contexto, ya sea cultural, social o incluso del comportamiento de un grupo de personas con ciertas características parecidas o similares. De acuerdo a este marco referencial del constructivismo y desde el punto de vista también de la teoría constructivista, el aprendizaje pues es el desarrollo, tiene sus errores. La abstracción reflexiva es fundamental. El diálogo genera nuevos pensamientos, permite tener otras implicaciones o analizar otras implicaciones. Reconoce también dos tendencias, la cognitiva y la sociocultural. Si analizamos qué es el constructivismo radical, podemos decir que es otra variante de la teoría del constructivismo y pues es radical porque se postula la creatividad y de carácter manipulador de símbolos del ser humano. Dentro del constructivismo radical, en esta visión el conocimiento no refleja el mundo independiente y se le puede evaluar solamente si ello es útil. Es decir, el conocimiento no refleja o representa el mundo y la evaluación que se tiene es válida si el conocimiento cumple con la funcionalidad de utilidad en el cual se vaya a aplicar, o del resultado que se pueda tener para que tenga el impacto que se desee en la búsqueda de ese nuevo descubrimiento. Es importante señalar que el constructivismo social, por su parte, persigue o busca atender el mundo del significado y el conocimiento compartido entre los sujetos, no solo al individuo o en lo que es un constructo social, sino que digamos que es un conjunto de efectos sociales que resultan de los cambios históricos. Con ello se permite pues estudiar lo que es ese constructo social. Podemos decir que producto de este constructivismo tenemos lo que hoy en día conocemos como el feminismo y los estudios de género. En los últimos años y sobre todo para este siglo, a finales del siglo pasado todavía, empezaba a dar sus primeras notas en función de las investigaciones que se han hecho en torno a esta temática. Pero podemos decir entonces que en el primero se da la voz a la mujer por sus propias palabras. El feminismo realmente es la imagen de esa realidad que las mismas mujeres han querido expresar. Ejemplo de ello puede ser el proceso de reproductivo visto por las mujeres, el amor, la sexualidad y otros más que pudiéramos. En este mismo sentido, siguiendo lo que es el feminismo y el estudio de género, surge la pregunta de decir cómo se construye el género. El género pues se establece como un esquema clasificador en función de la reproducción.
pero sin embargo es un esquema continuo de categorización social y de los individuos para describir las características consideradas como masculinas o femeninas. Esto de acuerdo a lo que define Cole. Podemos considerar que estos estereotipos cierran las puertas a la diversidad. Así, en una cultura occidental como la que nosotros habitamos, aparecen dos géneros que son muy excluyentes entre sí. Esto implica que se construyen estereotipos de lo que se debe ser de acuerdo al femenino y masculino. Y los estereotipos contraponen a lo femenino y lo masculino impide el desarrollo de la diversidad en el propio concepto de masculinidad o feminidad. Según Barragán, en 1996 señalaba estos puntos y pues como bien vemos difícilmente de acuerdo a cada cultura pues se establecen lo que se tiene que hacer o que se tiene que decir, y hoy en día lo que se ha ido buscando es definir las tareas y las funciones que en final de cuentas involucran tanto a hombres como a mujeres. Esto ha traído por consiguiente que ha implicado hablar mejor desde una perspectiva de género. De lo anterior pues es estas categorías absolutas femeninas y masculinas es necesario referirse pues a grados de lo uno o lo otro. Resulta más aceptable hablar de lo que es perspectiva de género. En la psicología de los constructos personales, este último efecto constructivista se refiere a la psicología de los constructos personales. En ella se interpretan que los sujetos ven al mundo a través de patrones que intentan encajarse en la realidad del mundo. Pues también se le llama o se le conoce como constructos infinitos y dicotómicos. Ahora veamos dentro del marco referencial, los interpretativos. Bien, dentro del marco referencial del interaccionismo tenemos los marcos interpretativos. El interaccionismo y lo que es el interaccionismo simbólico. Aquí hay tres premisas. Una de ellas es que los seres humanos actúan respecto a las cosas a partir de los significados que ella misma tienen para sí mismo. El segundo es los significados que varían a partir de la interacción con otras personas. Y por último, los significados son manejados o modificados para la interpretación al establecer contacto con las cosas o con su mundo real o social, lo cual viene a cobrar vida para cada una de las investigaciones que se puedan hacer en estos trabajos de investigación. Es decir, va a depender del impacto que se mida o que se tenga para cada una de las personas que se involucran. El interaccionismo simbólico denota que cada persona da un significado particular a las cosas. Este significado se origina en la interacción con otras personas a partir del propio sujeto y la selección y comparación con los otros significados. Podemos visualizar que el interaccionismo simbólico se fundamenta en las llamadas imágenes de raíz,
que toman en cuenta la sociedad, los objetos, las acciones humanas y las interconexiones. Expliquemos esto como que, en primer lugar, la naturaleza de la sociedad humana o de la vida en dos grupos. La interacción entre los grupos sociales. La naturaleza de las intervenciones sociales, que es la interacción entre los miembros o grupos sociales que se pueda gestar. Tercero, la naturaleza de los objetos. El mundo de cada persona está conformado por objetos y estos son producto de la interacción simbólica, mismo que pueden ser físicos, humanos o morales. El cuarto, el ser humano como un organismo activo reconoce a sí mismo y se define sus interacciones con otros a partir de su propio yo. Y quinto, la naturaleza de la acción humana, el individuo interpreta su propio actuar. Y por último, pues esa parte de interconexión, las líneas que van a sustituir una acción conjunta que no es más que la suma de acciones individuales, sino algo nuevo que resulta de esta acción. Ahora bien, tenemos el interaccionismo interpretativo. De acuerdo a Dicing, en 1998, se centra en la visión fenomenológica, existencial de los humanos y las sociedades, el yo, la emocional, el poder, la ideología, la violencia y la sexualidad. Es una variante del marco anterior en el interaccionismo y pues está centrado en la cuestión fenomenológica, como ya lo habíamos visto, el yo y otros aspectos del individuo y de la sociedad. En el marco referencial interpretativo también tenemos la etnometodología. Se preguntan cómo enfrentan las personas las situaciones diarias e incluye el significado contextuales y reflexivos propios del grupo social. Entonces aquí de esta manera estas personas pueden enfrentar las situaciones que al diario se presentan. Los miembros de este grupo social se basan en las capacidades de interpretación de quienes participan en la interacción para reunir y relevar el sentido local del orden. Pues de aquí surgen dos aspectos, el significado contextual y el significado reflexivo. Por otra parte, mientras el análisis conversacional se ocupa de disecar las conversaciones, analizar su estructura y los patrones que se presentan. Es decir, explica las prácticas colaborativas de quienes conversan, cuáles confían, cuando hay una interacción, si es aquí hay tres premisas. Una de ellas es la interacción que está organizada estructuralmente. La otra es que son indispensables. Y por último, que la interacción orientada hacia el contexto pues permite la conversación productiva y refleja las circunstancias que se pueden presentar para el análisis de los fenómenos que están en estudio o en cuestión. En la etnografía tenemos el retrato cultural histórico de un grupo social, o también conocido como etnografía, que es una visión holística del mismo.
En ella intervienen tanto los actores del grupo como la visión del investigador y evidentemente requiere de la observación de los participantes. En la etnografía, de acuerdo con Boyle en 1994, los tipos de etnografía son los procesales. Estos se encargan de describir los elementos que se encuentran en procesos o cambios sociales. La etnografía holística o clásica. Esta se enfoca a los grupos totales y amplios que se estudian. La etnografía particularista se refiere a los grupos particulares o a una unidad en particular en estudio para la comprensión de sus conductas o de sus comportamientos. La etnografía de corte transversal, esta se refiere a un grupo, un momento en particular. Y la etnografía etnohistórica, que hace el recuento de la realidad cultural actual como los productos de sucesos históricos que se hayan manifestado en un contexto determinado. Algo más que podemos señalar dentro de este marco referencial interpretativo es la hermenéutica. Es un aspecto particular y es decir, la interpretación de textos. Las diferentes corrientes agregan el elemento del lenguaje, la introspección, el papel de las fuerzas políticas y económicas o de la reconstrucción de textos. En todas ellas, la interpretación corre a cargo del investigador, lo que implica un sesgo y existirán tantas verdades como interpretaciones de un texto. Una más del interpretativismo es la fenomenología. Esta se centra en la experiencia personal. Aquí hay algunos conceptos claves: la temporalidad, la espacialidad, la corporalidad y la comunalidad. Esta que se refiere a la relación humana vivida que se tiene. Alguna de sus premisas es la participación de un sujeto, evidencia la existencia del mundo como lo vive. La existencia humana es significativa, interesante y depende de los propios contextos. Algunos requisitos de análisis fenomenológico: podemos decir que está la búsqueda de la esencia, la intencionalidad de la conciencia, llámese memoria, imagen, significado, el análisis reductivo de la búsqueda de significados posibles, apartar las experiencias propias, la intuición e imaginación, no formar juicios propios de lo que es real o no, y comprender el cómo estudiar lo que una persona experimenta un fenómeno, elaborar preguntas que exploran el significado que se dan las personas, obtener información mediante entrevistas. Por su carácter, este tipo de multidisciplinario y se aplica casi en cualquier área.
Una variante de la anterior es la fenomenografía, que busca capturar la riqueza de la experiencia de otras personas, experimenta y describe un fenómeno que se ha usado en diversos ámbitos. Aquí se consideran 5 contextos del discurso fenomenográfico. Es el discursivo, el experimental, el naturalista, el hermenéutico y el fenomenológico. Ahora tenemos la teoría fundamentada. Aquí se parte de los datos recolectados para descubrir una teoría que subyazca a los mismos. En las ciencias sociales, pues esta teoría va a buscar generar y descubrir nuevos datos obtenidos de una investigación y no en sentido contrario. En la teoría fundamentada hay algunos principios. Uno de ellos es el propósito de descubrir o generar una teoría. El otro es que el investigador debe distanciarse de cualquier otra teoría. Y la teoría se enfoca en la manera de interactuar con los individuos, con el fenómeno y bajo estudio. Propone una relación convincente entre conceptos y grupos de conceptos. Deriva además datos obtenidos en el trabajo de campo y el análisis temático inicia al empezar a obtener datos. Otros principios más se obtienen de los datos adicionales, de los datos previos, y se analiza y se realiza por identificación de categorías y relaciones. Los conceptos se desarrollan por comparación de datos. Se puede detener la obtención de datos cuando surgen nuevos conceptos. El análisis de datos incluye la codificación abierta, axial y selectiva. La teoría resultante se presenta en una narrativa o un grupo de proposiciones. Es decir, que sus principios son bastante rígidos en el sentido de a partir de datos categorizarlos y establecer patrones, comparaciones, etc., para presentarla como una narrativa o un grupo de proposiciones simplemente. Bien, veamos dentro de esta teoría fundamentada el propósito de la misma. El primero de ellos es permitir la predicción o explicación del comportamiento. El segundo es contribuir al avance teórico de la sociología. Tercero es generar aplicaciones de la práctica. 4. Proporcionar una perspectiva del comportamiento. 5. Guiar y proporcionar un estilo de investigación en el área específica del comportamiento. Una vez analizados los marcos referenciales en esta presentación y como revisamos que son los marcos referenciales constructivistas y los interpretativos, para este proyecto que se tiene pensado trabajar como propuesta de tesis, nos quedaríamos con el constructo constructivista. Este constructo, pues, como método de investigación, permite al investigador alcanzar los objetivos que se orientan a resolver una problemática en sí que se tenga planteada. Y se busca hacer una estructuración, pues claramente está de manera coherente y lógica. Por lo tanto, aquí lo que se pretende dentro de la viabilidad es la implementación de modalidades alternativas en la educación superior. Este trabajo va a residir en investigar y bosquejar la viabilidad y la factibilidad que se puede tener para implementar un programa educativo en línea o como una modalidad alternativa que permite hacer una visión innovadora
para las nuevas esferas y que se amplíen esos espacios pocos considerados y que en este caso el uso de los nuevos ambientes de aprendizaje pues facilitan como medio de aprendizaje, como recurso hacia las personas que desean profesionalizarse o tener una carrera. Es evidente que el uso de las tecnologías hoy en día aplicada a la educación superior pues se ha venido convirtiendo en una herramienta imprescindible para el acceso a nuevos saberes. Y ya no podemos hablar solamente de modalidades alternativas, sino como parte del aprendizaje en un espacio o en un ambiente tradicional donde se ve cara a cara el alumno y el profesor, los alumnos. Aquí realmente el uso de las tecnologías como un recurso para la parte del aprendizaje es lo que viene a cobrar vida en su viabilidad de implementación. Ha sido necesario bosquejar por qué en la implementación de un programa educativo de licenciatura, de nivel licenciatura, que se tiene en modalidad escolarizada, tenga que implementarse en una modalidad educativa innovadora o diferente a las tradicionales. Las TIC pues están llamadas de alguna u otra manera desde hace un tiempo ya a contribuir en la formación de la docencia universitaria. Y para que esto suceda, los cambios no se queden en una mera modificación, pues es necesario trabajar en el diseño de programas que desarrolle la integración de esas herramientas y que contribuya en una nueva oportunidad de formación académica profesional. Aquí pues vemos que tanto el alumno tiene la necesidad de formarse, de tener el espacio para acceder a su formación profesional. El docente tiene que cumplir con la tarea de actualizarse y formarse para poder trabajar con las tecnologías en los ambientes educativos. Por ello, la selección de programas educativos que se ofertan deben dar respuesta a necesidades de formación profesional, así como el impacto de interés social y económico de un país. Realmente las modalidades alternativas no han sido o han sido poco explotadas por el sector educativo tradicional o el escolarizado, puesto que no hay tal necesidad por parte del estudiante de recurrir a estas modalidades. Sin embargo, para aquellas personas que no tienen o que desempeñan algunas otras funciones o actividades que impide o que dificulta el desplazamiento muchas veces de sus centros laborales a las instituciones educativas de formación, pues esto no da mayor viabilidad. Por ello hemos pensado que la licenciatura en atención prehospitalaria y desastre puede ser un programa educativo innovador y que de alguna manera dé respuesta a las necesidades del presente y del futuro, y con ello pues así como lo marcamos, ¿no?, tenga el impacto y el interés social y económico que le puede redituar a un país, y que no creo puede quedar únicamente a nivel nacional, sino que incluso podemos trascender más allá de las fronteras. Asimismo, este programa va a permitir atender los cambios climatológicos y ambientales. Hoy en día todos estamos preocupados por la situación ambiental que el planeta en sí está presentando, y donde a pesar de los esfuerzos realizados no tenemos todavía la cultura, pero sobre todo no tenemos la formación del profesional que se haga cargo de esos desastres. Podemos tener el ingeniero ambiental, el ecólogo, el biólogo, pero que su preocupación, su enfoque es otro, que es la preservación de la vida. Mientras aquí, cuando ya esta es la parte de la prevención, y sin embargo aquí ya cuando se está en la parte de el suceso, del momento de que se vive el fenómeno, muy pocas veces tenemos la cultura de qué hacer, a dónde dirigirnos, cómo educarnos. Por ello realmente este programa educativo va a permitir resolver de alguna manera los problemas de salud y de desastres que se puedan presentar principalmente en el estado, en la región y en el país.
La formación de un licenciado en atención hospitalaria y desastres da respuesta a necesidades del presente y del futuro. El contar con un profesional responsable que aplique los procedimientos de soporte básico de vida, así como en situaciones de críticas y con habilidades y conocimientos para la atención a usuarios vulnerables o la misma comunidad civil que se encuentre en una situación de riesgo. Esta licenciatura en atención hospitalaria y desastres, ser un programa educativo escolarizado, pocos tienen acceso. Para su disponibilidad de horario, es evidente que combinar la innovación de este programa educativo con el uso de herramientas tecnológicas puede cubrir la necesidad de formar a los técnicos en urgencias médicas, los llamados TUM, también conocidos como paramédicos, pero que se encuentran insertos en el mercado laboral y que en su mayoría ejerce sin cédula profesional. Aquí tenemos realmente que las normas oficiales de la Secretaría de Salud en la NOM 2000-2006-SSA1-2002 habla de la regularización de los servicios de salud y establece los criterios de atención de urgencia. Es evidente que anteriormente quien daba o quien brindaba este tipo de atención no siempre contaba con una formación profesional, más bien son personas que tienen algunos conocimientos básicos, mas no tienen la formación. Y la norma oficial 034 SSA3 igual es de la Secretaría de Salud en el 2013 estableció la regulación de salud en atención médica prehospitalaria. Esto trae como consecuencia pues el preocuparse que a todas estas situaciones que muchos o cualquiera de nosotros pudiera enfrentar en una vía, en un espacio cerrado, un espacio abierto, en una situación donde exista un conglomerado de personas que pueda enfrentar alguna situación de riesgo, pues no siempre tenía la oportunidad de ser atendido por un personal capacitado. Sin embargo, pues lo que se busca aquí es que todas estas personas se regularicen, pero de un punto de vista de carácter de formación profesional, con las habilidades y las competencias propias como una profesión. Ante lo antes planteados sobre la importancia de implementar este programa educativo en modalidad alternativa, surge la siguiente pregunta de investigación. ¿Realmente existirá aceptación por parte del personal técnico de atención prehospitalaria y desastres que labora en las instituciones del sector salud y de prevención para poder cursar un programa educativo de nivel licenciatura en modalidad en línea ofertada por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco? Y bueno, y así mismo se pretende, pues como todo proyecto de investigación, se tiene un objetivo general, el cual busca desarrollar un programa educativo de licenciatura en atención prehospitalaria y desastres en modalidad en línea, a efectos de tener profesionales en el área de atención médica de urgencias y de protección civil comunitaria que permita brindar una atención de calidad profesional al usuario que la requiere. Pues eso es todo, compañeros. Muchas gracias por su atención y nos despedimos de ustedes. Hasta la próxima.